Hermanos, buenas noches. Bueno, había unas fallas con la señal del Zoom y no se me escuchaba bien. El tema de la impecabilidad de Jesús, eh, sabemos que Jesús no pecó, no cometió pecado, no hizo pecado, no conoció pecado. Mira, desde ese punto de vista, era una persona pura, santo entre los santos, el más santo. Esa característica de Jesús, como, como lo estaba diciendo y lo rescató el pastor Martín, o sea, que hizo que Satanás esté detrás de Jesús. Hizo que Satanás esté detrás de Jesús. No. No no para ver si pecaba, porque no lo iba a hacer. Y voy a explicarlo también por qué. ¿Por qué no lo iba a hacer? No, no lo iba a hacer. Estaba detrás para, porque eso iba a permitir que Jesús pruebe que no iba a pecar. En su naturaleza no estaba el pecado. Y esto era, y esto acá es cuando se empezó a ir la señal, ¿no? Y esto viene desde el Génesis, ¿no? En el Génesis recuerdan esta, eh, esta escena cuando Dios expulsa del paraíso a Adán y Eva, ¿no? Y pone una maldición sobre la serpiente, ¿no? Le dice que la simiente de la mujer va a ser enemigo de la serpiente. La simiente de la mujer va a ser su enemigo, ¿no? Entonces, Satanás siempre tenía a sus secuaces, a sus demonios, a sus chupes, ¿no? Buscando quién iba a ser el hombre que cumpla esa profecía, ¿no? De la simiente que lo iba a destruir, que lo iba a derrotar, que lo iba a vencer. Y cuando llega Jesús, y a lo largo de su vida demuestra pues esta sujeción a Dios, esta obediencia a Dios. No hay en el pecado, no comete pecado. No. Él mismo pregunta, él mismo pregunta una vez, eh, ¿por qué no me creen si yo les digo la verdad? No es porque en él no había pecado. El pecado más sencillo de cometer es la mentira. Es el pecado más sencillito, ¿no? Llaman a alguien por teléfono, dile que no estoy. Al toque, la mentira, ¿no? Entonces, ¿por qué no me creen? Decía Jesús. ¿Por qué no me creen si digo la verdad? ¿Por qué no me creen a lo que les digo? Porque en él no había pecado. Entonces tenemos a esta serie de demonios que ven a Jesús puro, sin pecado, que no conoce pecado. Y dice Satanás, ese no tiene pecado, ese es. Y cuando Jesús va al desierto, justo en ese tiempo en que está por iniciar su ministerio y va a ayunar 40 días al desierto, y se le aparece el diablo para tentarlo, ¿no? Para tentarlo. Pero como decíamos, no para ver si pecaba, porque Jesús no iba a pecar, era para
que le pruebe que no lo iba a hacer. Como que no lo hizo. Como que no lo hizo. Y hay una relación, además, que tiene que ver con el tema de la remisión de nuestros pecados. Porque si Jesús no hubiese sido, digamos, impoluto, ¿no? Si Jesús no hubiese tenido esta característica de impecabilidad, de no pecar, no hubiese podido salvarnos. Y fíjense, no hubiese podido salvarlos porque su sangre no hubiese servido como sacrificio. Recuerden, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. ¿No? En el Antiguo Testamento llevaban un cordero para sacrificarlo por la remisión de pecados. ¿Y cómo era este cordero? Puro, sin mancha, con blanco, la lana totalmente blanca, sin ninguna mancha, sin ninguna impureza, con un peso exacto, perfecto, con características que lo hacían perfecto, sin que tenga una pata más larga que la otra, todo perfecto, todo perfecto. Por eso Jesús no tenía pecado, no pecaba, no conocía pecado, porque si no, no hubiese sido perfecto para el sacrificio por nosotros. El sacrificio único y último por la remisión de nuestros pecados. Sacrificio único y último por la remisión de nuestros pecados. De todos nuestros pecados. Y eso que nosotros, así como Él, también somos santos porque somos hijos de Dios. Pero a diferencia de Él que no conoce pecado, que no pecó, nosotros somos santos que a veces pecamos, ¿no? Unos pecamos más que otros. Pero no debemos dejar que se nos señale como pecadores. Somos santos que a veces pecamos. Y pecamos unos, pecamos más que otros. Retrocediendo un poco al tema del cordero, tiene que ver también con que todo ya estaba preparado. Porque fíjense, Jesús nace en Belén. Belén, tierra de pastores. Las mejores ovejas, los mejores corderos para el sacrificio en el templo, ¿no? Salían de Belén. Salían de Belén, donde nació Jesús, a quien llamamos Cordero de Dios. Entonces, todo tiene una encadenación para que no dudemos de esta característica de nuestro Señor Jesús, que es la impecabilidad. Y es tan perfecto esto, ¿no? Que cuando está en la cruz, ya muerto, y se dice que desciende a los infiernos,
y que la tierra se oscurece en ese momento, pero se oscurece porque todos los demonios salen del infierno para ver ese momento en que Jesús muere, para ver el espectáculo. ¡Ah, lo derrotamos, vencimos! No, porque en ese momento el infierno se llenó de la luz de Dios, de la luz de Jesús. El infierno se llenó de su luz, de su gloria. Cordero Santo, sin pecado. Porque si no, no hubiese habido la remisión de nuestros pecados, de todos. Y son un montón, porque son 2000 años los que vengan, ¿no? De pecados de la humanidad, pecados que cometemos todos los días. No. Eso fueron pagados con la sangre de Jesús. Esa es la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.